Hoy va a presentar un libro que seguramente ustedes lo vieron en los programas, que se llama La raíz nazi del pan. Voy a decir algunas cositas muy pequeñitas acerca de un poco de su currículum, que realmente es muy impresionante. No lo puedo leer todo, pero si no, no lo dejaríamos hablar del libro. Entonces, voy a comentarles que lo hemos invitado en la Asamblea Nacional Catalana, y les voy a decir nada más en 3 minutitos qué es la Asamblea Nacional Catalana. Es una organización de ciudadanos que participan libremente como individuos y que votan en las elecciones para diferentes opciones. Lo que une a todos sus miembros es la convicción de que Cataluña tiene derecho a su propia voz en el mundo, es decir, convertirse en un Estado democrático como cualquier otro, y que lo fue hasta 1714. La ANAC se estableció oficialmente en marzo de 2012, tiene su sede en Barcelona, Cataluña, y tiene representantes en todas las partes del mundo. Entonces, eso es lo que con respecto a la ANAC, que nos ha hecho el favor no solamente de venir aquí a charlar ahora con ustedes y de presentar el libro, sino también, luego lo veremos al final, de una sorpresa. Quiero decir que el Fisgón nace en la Ciudad de México el 1 de enero de 1956. Se recibe como arquitecto en la UNAM en 1978 y desde 1979 se dedica a la caricatura política. Trabajo periodístico, caricaturista editorial del periódico 1+1 de abril del 81 al 84, caricaturista editorial del periódico La Jornada de 1984 a la fecha, fundador, director y colaborador de la revista de humor El Chahuistle de 1994 al 97, El Chamuco del 97 al 2000, fundador, colaborador y codirector de la segunda época del Chamuco, 2007-2013. Ha recibido varios premios, yo creo que 2 son muy importantes, que fue el del periodismo a los jóvenes, que es el premio Manuel Buendía, en 1987, que realmente era muy jovencito. Luego vamos a ver que tuvo también el Premio Nacional de Periodismo en 1999. Y ahora aquí vamos a darnos un brinco para ver cuáles son los libros de humor político e historietas, ¿sí? Hay una selección porque son muchísimos, y de la selección que tengo nada más he escogido algunos cuantos, que es Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano, editorial Grijalbo, el 96. ¿Cómo la hacen de Pemex, editorial Planeta, 2008. Narcotráfico para inocentes, el narco en México y quién lo USA. O sea, es un juego de palabras con USA, que quiere decir quién lo usa, ¿no? Allá tiene su gracia. En el editorial Chamuco, en 2011. La democracia me da Peña, editorial Chamuco, 2012. Libros y historietas de caricatura y el arte. La historia de un país en caricatura. Caricatura mexicana de combate 1829-1872, editado por Conaculta en el 2000. El país de El Ahuizote. La caricatura mexicana de oposición durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, 1872-1876, Fondo de Cultura Económica, 2005. El país de El Llorón de Icamole, del Fondo de Cultura Económica, en el 2007. Posada, Mito y Mitote, Fondo de Cultura Económica, 2009. Solo me río cuando me duele, editorial Planeta, 2009. Y ahora de aquí voy a decir nada más muy poquito, porque no le quiero quitar tiempo para que él
diga sobre su libro. Dice, ensayos sobre historia de la caricatura y el arte publicados en catálogos y libros de colecciones. Aquí hay otra vez una selección y les voy a decir nada más muy poquititos. Se llama De Obsidiana, coordinado por Enrique Florescano, Fondo de Cultura Económica 2002. Cuando Cabral es la estrella de la película, para el libro Hoy grandioso estreno, coordinado por Carlos Bonfil, con Oculta Insime 2011 y Dos miradas al fascismo en 2012. Y ahora me voy a brincar nada más ya a su obra plástica, ¿sí? Que hay unas cosas muy interesantes, ¿no? como reportajes, Posición de Papier Collier, Casa del Lago México 95, Contemporáneo de Oaxaca, Maco 2000, Museo de Arte Regional de Veracruz, Museo Nacional de Aguascalientes, Centro Cultural de San Miguel Allende, Guanajuato. Actualmente realiza un mural para la delegación de Coyoacán. Sería interminable y no le quiero quitar más tiempo. Lo único que quiero decir del libro que nos va a presentar, que se llama La raíz nazi del pan, es un libro que, aparte de que es muy desconocido por nosotros, esta parte de la raíz, ¿no? Nazi del pan, todo lo que dice está documentado, tiene fuentes de documentación. O sea que cualquier cosa que ustedes lean aquí, inmediatamente sale la fuente de información. Por lo tanto, es muy halagador desde el punto de vista, diríamos, muy académico, el que haya tanto rigor en toda su exposición del libro. Sin más, dejo a Rafael Barajas el Fisgón con ustedes. Bueno. Yo le agradezco a Montse la presentación siempre tan generosa. Les quiero decir que el título del libro parece muy polémico, pero en realidad se trata de un estudio, de una investigación histórica realmente muy rigurosa. Yo creo que uno no debería atreverse a tocar este tipo de temas si no tiene realmente todos los datos a la mano y si no puede demostrar fehacientemente una cuestión política tan delicada. El tema del fascismo es un tema que yo creo que resulta en general apasionante, a todos nos llama la atención el tema del fascismo, entre otras cosas porque el fascismo llevó a la humanidad a uno de sus momentos más negros, sin lugar a dudas. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, las políticas racistas de Hitler provocaron provocaron más de 10 millones de muertes en unos cuantos años y hundió al mundo en uno de sus momentos más trágicos. De hecho, la comunidad catalana, la mayoría el grueso de la comunidad catalana que está aquí en México, hasta donde yo sé, vino con el exilio español después de la caída de la Segunda República y fue acogida por Lázaro Cárdenas y por el gobierno de México a finales de la década de los 30, principio de la década de los 40. Y bueno, yo soy hijo de una refugiada catalana, de abuelos catalanes. Mi abuelo fue, entre otras cosas, uno de los fundadores de Esquerra Republicana. Y para mí estos temas que tienen que ver con el fascismo, por supuesto que me llaman la atención, por supuesto que me parecen fundamentales. Yo voy a hacer dos cosas, voy a partir la exposición en dos partes. Una es una revisión rápida de lo que fue el fascismo en México y quiénes fueron quienes apoyaron al fascismo en México. Y la segunda tiene que ver básicamente con la importancia que tuvo el franquismo en nuestro país y las políticas antifranquistas y cómo se combatió el franquismo en la década de los 30 y 40. Entonces, bueno, quiero decirles que el fascismo fue claramente un gran movimiento contrarrevolucionario que inicia su ciclo a finales del siglo XIX
y que tiene su punto culminante en la década de 1930-1940, en las décadas de 1930 y 1940. Es claro que el fascismo tuvo adeptos y tuvo simpatizantes en prácticamente todo el planeta. Y es claro que en todo el planeta los diversos sectores de la sociedad prefieren ocultar los sectores que se plegaron al fascismo o que siguieron al fascismo, han hecho todo lo posible por borrar esta parte de su historia. De este modo, nos encontramos con que es muy difícil demostrar que alguien estuvo efectivamente militando en un partido fascista, o es muy difícil demostrar que una agrupación política tuvo lazos fuertes ideológicos, políticos con el fascismo, y es muy difícil demostrar que alguien estuvo metido en el genocidio fascista. Hay películas alrededor de esto, y esto también ocurrió en México. Es decir, yo siempre quise creer que en México nos habíamos escapado de alguna manera de la influencia del fascismo, pero pues no es cierto. La verdad, me apena decirlo, pero nuestro país tuvo efectivamente sectores ultraderechistas que simpatizaron de manera más que abierta con el fascismo. Y no solamente simpatizaron con Hitler y con Mussolini, con Hirohito, sino que simpatizaron sobre todo con la vertiente española del fascismo, que es el franquismo. Y es claro que toda esta historia como que pasó al olvido y ya ni nos acordamos de nada. Yo recuerdo que durante casi toda mi vida yo pensé, me creí el discurso oficial del Partido de Acción Nacional, que se planteaba que los fundadores del PAN eran pues demócratas intachables, hombres de buena fe, gentes que buscaban una vía distinta a cualquier forma de totalitarismo y que eran pues, demócratas honestos que peleaban por principios democráticos fundamentales, y que gentes como Manuel Gómez Morín, como Aquiles Elordu y como Efraín González, González Luna, como Pedro Zuloaga Goiti eran pues, demócratas intachables. Y fíjense que hace unos años me tocó curar una exposición en el Estanquillo sobre el fascismo, y ahí yo empecé a revisar el material. Y debo confesar que, para mi sorpresa, encontré una gran cantidad de grabados, estampas, caricaturas, que acusaban, por supuesto, a los dorados de ser fascistas, a los sinarquistas de ser fascistas, a la falange mexicana, española radicada en México de ser fascistas, y acusaban al mismo título al Partido Acción Nacional de ser la quinta columna del fascismo en México. Yo debo confesar que yo vi esto y decía, bueno, tal vez es un poquito exagerado, tal vez se equivocaron mis colegas. Y entre otras cosas, me encontré con una revista, con una publicación del doctor Atl, que fue también fascista, una publicación que se titulaba Los judíos sobre Norteamérica. Y que era un texto antisemita vomitivo, además de una calidad ínfima. Tú no te imaginas al doctor Atl, que era un tipo brillante, diciendo cosas tan estúpidas como las que se dicen en ese libro. Por ejemplo, presenta una foto de Roosevelt y para demostrar que es judío presenta la foto de un judío que se le parece, como si ese fuera el gran argumento para demostrar que Roosevelt era judío, ¿no? Entonces, toda la tesis es que Roosevelt está en guerra, quiere entrar en guerra contra el eje porque es parte de la conspiración judeo-masónica. Es una cosa delirante, hitleriana, por supuesto. Y lo que más una de las cosas que me llamaron la atención de ese libro es que ese libro estaba editado por una editorial que decía, se titulaba nada más Ediciones de la Reacción. Y al final de la reacción ponía un paréntesis y un punto de interrogación entre el paréntesis. Y dije, pues qué cosa tan rara, ¿qué será esto? Y yo pensé, bueno, puede ser la revista de la Reacción que se publicó en aquellos años, pero de la cual no tenemos referencias. Y entonces pues yo me quedé en blanco. Y un día, yo soy chacharero, me gusta conseguir papeles viejos, pues que me encuentro con un paquete de 70 revistas, de una revista que se llama La Reacción, con un punto de interrogación al final. Dije, esta es la que edita el libro de Atl.
Y efectivamente, reviso la revista y ahí te dicen que ellos editan el libro de Atl, etc. Y reviso la publicación y digo, es decir, les voy a ser franco, yo no me esperaba lo que encontré. Era una publicación mexicana de finales de los 30, principios de los 40, los números que tengo son 70 números que van del 40 al 41, al 42, perdón. Y es una publicación mexicana absolutamente pronazi, de las que se escaparon del fuego, porque los pronazis después quemaron todo lo que los vinculaba a los nazis, ¿no? Desde sus folletos hasta sus revistas, hasta su carnet del partido, todo lo quemaron. Pero esta revista se había escapado, y entonces yo empiezo a revisar el material y digo, bueno, qué bárbaro. Primero, era absolutamente pro-hitleriana, absolutamente pro-Mussolini, absolutamente pro-franquista, claramente antisemita. Es decir, tiene un artículo que escribe Carlos Roel, que empieza diciendo, fíjense bien, la mentira es el arma ofensiva y defensiva del judío. Para el hebreo, la mentira es lo que al calamar su tinta o al zorrillo su maloliente orina. Así era. Y no trataba mejor a los refugiados españoles. De hecho, había un artículo fantástico, lo tengo aquí citado, lo reproduzco, en el que dan los nombres de los refugiados españoles que trabajan en el gobierno y en la universidad y piden que los corran. Así, es una revista franquista, fascista, pronazi, brutal. La revista, por supuesto, da por sentado el triunfo de Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es la publicación pronazi más abierta que tuvo México en aquella época. Y una de las cosas que uno se pregunta al ver este tipo de publicaciones es, bueno, ¿quién está detrás de la publicación? Porque los nazis en todo el planeta, los fascistas en todo el planeta actuaron siempre de la misma manera. Tenían un frente de propaganda, tenían un frente político, tenían un frente militar. Aquí en México el frente militar era claramente los dorados del sinarquismo. Esta revista era claramente parte del frente político del fascismo en México. Y en la revista, pues obviamente vienen las claves, primero, de quién la financiaba y segundo, de qué agrupación política estaba detrás de la revista. Entonces, bueno, el quién la financiaba se puede inferir simplemente al hojear las páginas, porque una de las cosas con las que nos encontramos es que esta revista no tenía publicidad. Y la otra cosa con la que nos encontramos es que en aquella época el delegado de propaganda de la embajada alemana, el señor Arthur Dietrich, fue corrido del país, entre otras cosas, porque se dedicaba a subsidiar revistas y publicaciones y darle dinero a los periodistas mexicanos profascistas. Entonces la inferencia más, digamos, directa y más segura, la hipótesis más segura, es que esa revista era financiada directamente por la embajada alemana. De hecho, un lector de repente manda una carta a la revista y dice, esta es su revista, que es la favorita de la embajada alemana, en fin. Pero es una inferencia. Lo que no es una inferencia es cuál es el grupo político que estaba detrás de esta revista. Lo primero con lo que nos encontramos es que el director de la revista era un señor que se llamaba Aquiles Elorduy. El nombre ahorita no nos dice nada, pero ese señor fue uno de los principales fundadores del Partido Acción Nacional. Así de simple. Y fue de hecho el primer candidato a gobernador por parte del PAN. Y fue una figura muy peculiar dentro del PAN, porque él fue, entre otras cosas, uno de los pocos ateos que se afiliaron, que fundaron el PAN. El PAN era básicamente una congregación católica y él era un ateo. Él era agnóstico, fue maderista de primera hora, etc. Y la historia de él es muy curiosa porque después lo corren del PAN, ¿saben por qué? Por hablar mal del clero mexicano y nadie lo defiende. Pero eso es después. En el 42, cuando se hizo esta publicación, él no solamente era uno de los fundadores centrales del PAN, sino que era también miembro del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Entonces eso ya te da un indicio fuerte de qué grupo político estaba detrás de la revista de La Reacción. Pero no solo eso, sino que en la parte de atrás, aquí está reproducido en el libro, en la parte de atrás de 7 de las 70 y tantas revistas que encontré, viene un listado de
colaboradores, que es en realidad o un comité editorial o una lista de aval ético de la publicación. Y en esta revista pues nos encontramos a todos los grandes fascistas mexicanos de la época, menos dos, que son Luis Cabrera y José Vasconcelos. Luis Cabrera tenía su despacho de abogados, José Vasconcelos tenía su propia publicación que se llamaba Timón. Pero nos encontramos, por ejemplo, a Eduardo Pallares, al doctor Atla, a Carlos Roel, eran fascistas, por supuesto a Rubén Salazar Mayén, los fascistas más connotados de la época. Y entremezclados con estos nombres, vienen los nombres de Nemesio García Naranjo, fundador del PAN, Manuel Herrera Lazo, fundador del PAN y miembro de su Comité Ejecutivo Nacional, Gustavo Molina Font, fundador del PAN y miembro de su Comité Ejecutivo Nacional, Pedro Zuloaga Irigoiti, fundador del PAN y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Alfonso Junco, miembro prominente del PAN, primer candidato a senador del PAN por Aguascalientes, y ni más ni menos que viene el nombre de Manuel Gómez Morín. Entonces yo dije, pues esto es contundente. Era la pieza del rompecabezas que faltaba. Porque todos los señores que han estudiado al PAN, desde Krause hasta Soledad Loaiza, dicen que estudiaron por todas partes y que no encontraron un solo vínculo entre el PAN y el fascismo. Perdóname, aquí está la pieza. Pero además, si no lo encontraron, es porque no buscaron bien. Porque esta pieza a mí, obviamente, me permitió meterme a investigar más a fondo el tema, pero indicios de que el PAN estaba ligado al fascismo en la época, hay muchísimos. Entre otras cosas, Lombardo Toledano hace varias denuncias públicas. La prensa, el periódico El Popular de Lombardo lo documenta ampliamente. Pero una cosa son, digamos, las acusaciones que hace Vicente Lombardo Toledano, y otra cosa es que encontremos a los panistas apoyando una publicación fascista. Entonces, hay una cosa, fíjate, Enrique Krause cuando hace su historia de Gómez Morín y del PAN, dice una cosa que es muy bonita, dice, el PAN nació 15 años tarde, debió haber nacido en tiempos de Vasconcelos, tal. Bueno, el PAN no nació 15 años tarde, el PAN nació cuando tenía que nacer. ¿Saben cuándo nació? En 1939. Es un año que partió al siglo XX, es un año de referencia en el siglo XX. Es el año en el que cae la República Española, y es el año en el que Hitler invade Polonia y se desencadena la Segunda Guerra Mundial. En ese año se fundaron en prácticamente todo el mundo, en muchas partes del mundo, partidos que apoyaban a Hitler. ¿Ustedes creen que se puede haber fundado en México un partido de derecha que no fuera hitleriano? Todo nos obliga a pensar que había vínculos, y lo de la revista de La Reacción nos confirma que los tenían. Entonces, vamos a ver quiénes eran estos personajes, de dónde venían. Voy a irme rápido porque les pido una disculpa, yo sé que llegué tarde, el tránsito estaba horrible, no me lo imaginé, yo salí muy a tiempo, pero el tránsito me retrasó. Pero estos señores vienen de la propia oleada contrarrevolucionaria que se dio en México. Es una oleada contrarrevolucionaria que inicia con el movimiento cristero, que se continúa con la candidatura de Vasconcelos a finales de los 20, que después tiene una prolongación en un movimiento universitario por la libertad de cátedra, movimiento que, contra lo que mucha gente piensa, no fue un movimiento progresista o libertario, etc. Tuvo aristas que eran buenas desde el punto de vista académico, sin duda, pero era un movimiento muy conservador, es un movimiento que se echó a andar a partir en contra, digamos, del proyecto de educación socialista que planteaban Calles y Cárdenas. Y es un movimiento, y además es un movimiento en el cual encontramos también, es decir, en este movimiento de la derecha mexicana estuvieron también los sinarquistas, que fueron un residuo de los cristeros, y encontramos también residuos de lo que fueron los aparatos de propaganda, tanto alemanes, pero sobre todo franquistas en México. Entonces, empezamos a revisar la revista, y empiezo a trabajar la beta esta, y me encuentro con cosas fantásticas. En primer lugar,
yo sí creo que la doctrina política, es decir, la afiliación fascista de un partido, se tiene que notar en los principios del partido. Y el Partido Acción Nacional tenía una serie de 13 puntos programáticos primeros que eran muy interesantes. Y tú los lees y pues no parecen tan comprometedores. Pero cuando los empiezas a revisar a la luz de que pueden tener una influencia fascista, pues te das cuenta de que son puntos programáticos absolutamente, que son derivados de textos y de documentos profascistas. Quiero contarles lo siguiente. El primer gran teórico de la contrarrevolución fascista no fue Mussolini, fue un francés que se llamaba Carlos Maurras o Charles Maurras. Era un tipo muy inteligente, muy culto, muy buen escritor, por cierto, miembro de la Academia Francesa. Y Maurras es un tipo que revisa la historia de Francia, se organiza a partir del caso, es decir, en una agrupación que se llama, y fíjense bien cómo se llama la agrupación de Maurras, se llama Acción Francesa. Y Maurras, efectivamente, empieza a organizar el pensamiento de los bandos del grupo conservador y concluye que el momento de gloria de Francia se dio durante la monarquía. Y concluye que hay que regresar a los tiempos de antes de la monarquía y que hay que desmontar todo lo que se hizo después, etcétera, etcétera. Entonces, Maurras era un promonárquico. Y Maurras funda en 1905 una cosa que se llama la Liga de Acción Francesa. Y entre otras cosas, Maurras funda un grupo de choque. Tiene un grupo de choque porque ellos creen en la acción directa, que tienes un problema y actúas directamente, tal, tal. Y ese grupo de choque era básicamente un grupo de, digamos, gente de clase media, etcétera, que se dedica a golpear marchas sindicalistas, socialistas, comunistas, a romper huelgas, etcétera. Y el pensamiento de Maurras y el ejemplo político de Maurras inspira a un dirigente italiano muy carismático que venía del socialismo, que se llama Benito Mussolini. Y Mussolini funda sus propios grupos de choque. Los de Maurras se llamaban los Camelots du Roi, los de Mussolini se llamaban los Fasci Italiani di Combattimento, o ramas italianas de combate. Y tú ves las fotos de los Fasci Italiani di Combattimento y de los Camelots du Roi, y eran lo mismo, solo que Mussolini luego les puso camisas negras. Y Mussolini, que era muy, pues al final de cuentas era un tipo inteligente, se plantea que un poco la restauración de las glorias monárquicas de Italia, pero revisa la historia de Italia, la historia monárquica de Italia, y se da cuenta, primero, que Italia tiene un rey, entonces lo mantiene siempre en el trono, aunque él es el duce, el rey es el rey, pero además se da cuenta de que Italia no tiene grandes glorias monárquicas. Entonces encuentra el pasado glorioso imperial de Italia en el Imperio Romano. Y entonces se plantea el restablecimiento del Imperio Romano. Todo esto es maurrasianismo puro. Y ojo, Mussolini tiene un seguidor en Alemania, que es un señor muy carismático que se llama Adolfo Hitler, y Hitler hace lo mismo. Y entonces busca el pasado histórico, monárquico de Alemania y lo encuentra, pues, ¿dónde? Pues en el imperio de Carlomagno, que fue el primer Reich. Entonces busca restablecer el sacro imperio romano germánico. Y Hitler también busca en su pasado y pues, se encuentra con que se inventan que ellos son descendientes de los griegos, etcétera, y echan a andar todo un proyecto político alrededor de esto.